Hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos, no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes. Libertad, libertad, libertad. Prohibido prohibir, garantizar la libertad. La prensa se regula con la prensa, no ejercer censura. Y por eso también hay que pensar en la necesidad de seguir avanzando en la transformación. Falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial. Lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula, que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con 2/3 partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, porque van a haber elecciones. Es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. ¿Qué queremos? Para que se consolide, se establezca una auténtica democracia. Ya estamos viendo resultados. El que se redujera la pobreza en nuestro país, 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza a pesar de la pandemia. Es toda la población de Chiapas. ¿Cuántos habitantes tiene Chiapas? Aproximadamente 6 millones. 6 millones. 5 millones que dejaron de ser pobres. ¿Cómo justificó Salinas lo de las privatizaciones? Que el objetivo principal de lo que llamaban desincorporación de los bienes no estratégicos, que no era más que el eufemismo de privatización, era obtener fondos para financiar el desarrollo de México. Fue lo opuesto. No se redujo la pobreza, al contrario. Y ahora la diferencia entre los de más ingresos y de menos ingresos, 15%. Y eso tampoco significa
que le va mal a los de arriba. ¿Quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos? Por el bien de todos. Primero los pobres. Esto de los libros de texto, hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice: no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas. Oye, primo hermano, es una mentalidad muy retrógrada. ¿Pero qué culpa tienen los niños, los estudiantes? Un ministro deshonesto va a dejar sin libros o quiere dejar sin libros porque todavía está por verse. El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído. Y todo es politiquería, porque como vienen las elecciones, ya están queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante. En Playa del Carmen, ahí entregaron, imagínense, permisos para la explotación de bancos de materiales y la extracción de esa grava era para llevársela y se usaba para construir caminos en Estados Unidos. Ahora ya no se permite y es parte del enojo y por eso los pseudoambientalistas, ¿no?, se nos lanzaron muy fuertes con lo del Tren Maya. Lo que sí sé de José Ángel Gurría, él era secretario de Hacienda cuando se aprobó el FOBAPROA, cuando se aprobó que las deudas privadas se convirtieran en deuda pública. Un personaje que le causa un daño a la nación, al pueblo, y ahora es el que está elaborando el proyecto del bloque conservador en contra del nuestro. Pues está muy claro todo, ¿no? Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio. Sí es importante que se revisen los libros porque no hay ni siquiera la definición a favor del comunismo. Claro, entiendo su molestia porque quisieran mantener sus privilegios. En el caso del Poder Judicial, tienen un fideicomiso de 20,000 millones para todos sus gastos, todos sus gastos, hasta para tener jardineros en sus casas, aplicar la ley a los adversarios, aunque sea injusto, aunque la tengan que retorcer y aunque pisoteen la Constitución. En la última encuesta, 60%, en una encuesta internacional, ¿como cuánto trae de apoyo el presidente? Más del 80% en Chiapas. ¿No están cuchareadas? No. Son muy serios. Sí. Sí. ¿Y en Tabasco? Falta un poquito más. Sí. Estamos hablando del gobierno, para que no me vaya a querer multar o cepillar. No estoy hablando de partido. ¿Sí? Usted. De la transformación, de los que están apoyando la transformación. Y además, eso es la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera y se tiene que garantizar el derecho a disentir y tiene que haber oposición. Que no la están haciendo bien los dirigentes,
de la oposición. Ese es otro asunto, porque también no voy yo a actuar como asesor, ¿no? Luego se enojan. Luego se enojan, sí.